Bueno, vamos a ver el capítulo de la prueba de identidad, eh, acerca de si realmente Jesús se percibía a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿no? Tenemos aquí una frase muy interesante de John Douglas, el perfilador psicológico del FBI muy conocido. Él decía que el comportamiento reflejaba la personalidad. Así bien, en cuanto al tema tocante de Jesús, queremos saber quién pensaba Jesús de sí mismo, qué es lo que pensaba de sí mismo y cuál era su misión, ¿no? Entonces tenemos una entrevista interesante con el doctor Ben Witherington. Digamos que es un crack en torno al estudio sobre la persona de Jesús. De acuerdo con este erudito, la razón por la cual Jesús no se anunció a sí mismo como Dios era porque los judíos en ese momento no tenían una noción de la Trinidad, ¿no? Digamos, solo conocían a Dios el Padre, no al Hijo ni al Espíritu Santo. Por tal razón, no hubiera tenido sentido para ellos si Jesús hubiese reclamado para Dios, hubiese tan solo sido tomado como una blasfemia, ¿no? Entonces, por esa razón encontramos un Jesús que es bastante cuidadoso con las palabras que dice. Una analogía que presenta Witherington es sobre los 12 discípulos de Jesús, lo cual establece un paralelismo. Y claro, obviamente el paralelismo es en torno a la persona de Jesús, teniendo 12 discípulos, cuando sabemos bien que en el Antiguo Testamento es Dios quien instaura las 12 tribus de Israel. Otra de las cosas que menciona Jesús es cuando se refiere a Juan, diciendo que no había nadie mayor que este. Y ciertamente Jesús llegó a hacer cosas mucho más impresionantes que Juan, acompañado de milagros y demás obras. Entonces podemos tener una claridad de cómo Jesús se concebía a sí mismo. Jesús se presenta como alguien diciendo: ¿saben qué, muchachos? Paren todo aquí, o vamos a replantear las cosas, o vamos a cambiar los planes, o Dios tiene otros planes. Y claro, otro de los temas interesantes es que si Jesús hubiese sido tan solo un hombre, entonces ¿por qué? Digamos, si Jesús hubiese sido tan solo un buen hombre que predicaba parábolas, muy buenas parábolas, ¿cómo es que terminó en una cruz, no? Especialmente en la época de la Pascua. Entonces esto deja bastante digamos, que concluir que o bien Jesús había hecho esta afirmación, ¿no?, de que él era Dios, o alguien claramente pensó que lo había hecho. Entonces Jesús no se ve, bueno, por otro lado, Jesús no se ve alguien como un hacedor, simple hacedor de milagros, que tiene un mensaje nuevo, para nada. Es algo mayor a eso. Más bien, él se ve como el único en quien y a través de quien se cumplen las promesas de Dios. Otro de los temas bastante interesantes es cuando Jesús empezaba diciendo: ciertamente las aseguro, lo cual era absolutamente revolucionario, ¿no? Porque, digamos, en el Antiguo Testamento se requerían de 2 testigos, digamos, para digamos, declarar la veracidad sobre un tema, sobre algo, sobre un hecho. Pero aquí, en esta figura en esta figura de los evangelios, tenemos a Jesús atestiguando acerca de la veracidad de sus propias palabras, en lugar de basar sus enseñanzas en la autoridad de algún otro, ¿no? Hablaba con autoridad propia. Otro de los términos que utilizaba era el término Abba Padre, ¿no?, lo cual ciertamente connota una intimidad en la relación de padre e hijo. Digamos, Abba es un término bastante personal que en el contexto del judaísmo de ese entonces era totalmente fuera de serie, ¿no? Digamos, con este término Jesús inicia una relación íntima que antes no estaba disponible. Y es una persona, Jesús es la persona que cambia los términos para la relación con Dios. Otro de los temas que se trata es en torno al Evangelio de Juan y cómo evidentemente este Evangelio muestra la deidad de Jesús. Ciertamente algunas cuestiones que surgen respecto a la deidad de Jesús es de que esto fue un desarrollo posterior, digamos, a su muerte, desarrollado por sus discípulos, digamos, una suerte de invención, de mitificación de la figura de Jesús. Pero hay un punto importante de recalcar, es que en historia no se trabaja sobre la base de posibilidades, porque en esencia todo es posible. Más bien las preguntas se hacen desde la base de la probabilidad, ¿no? ¿Qué casos son más probables que otros? Y la pregunta más importante ¿es probable que todo esto se haya inventado del aire en los 20 años subsiguientes a la muerte de Jesús, cuando todavía había testigos con vida para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús verdaderamente? En palabras de Witherington, considera esta hipótesis la más improbable que se le pudiera ocurrir a alguien. Y reuniendo estas ideas, Jesús creía que era el representante de Dios para llevarla a cabo, ¿no?, para llevar a cabo su obra redentora. Jesús creía que hablaba por Dios y que era dirigido por Dios para realizar esa tarea. Otro de los temas tocantes de la figura de Jesús era la salvación, ¿no? Como se menciona en Marcos 10:45, como dijo Jesús: ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Digamos, esto es un ejemplo contundente de alguien que de veras cree, como lo manifestó, que el Padre y yo somos uno. Es decir, tenía la autoridad para hablar por el Padre, con el poder para hablar por el Padre, y si lo rechazaban al Padre. A la vez, Witherington plantea algunas preguntas interesantes. ¿Por qué no hay otro judío del siglo I que tenga millones de seguidores hoy en día? ¿Por qué no hay un movimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué de todas las figuras del siglo I, incluyendo a los emperadores romanos, todavía se adora a Jesús hoy día, mientras que los demás se han derrumbado en el polvo de historia?
La razón porque este Jesús, el Jesús histórico, es también el Señor viviente. Este es el porqué. Todavía está en nuestro medio, mientras que los otros desaparecieron hace ya mucho tiempo. Bueno, y no solo es Witherington, también hay otros eruditos que han, señalado los hechos sobre la evidencia temprana de Jesús y llegando a similares conclusiones, ¿no? Por ejemplo, William Lane Craig escribió: aquí hay un hombre que se concebía como el Hijo de Dios en un sentido único, que decía obrar y hablar con autoridad divina, que se mostró como un obrador de milagros y que creía que el destino eterno de cada persona dependía de creer o no creer en él. Por otro lado, el teólogo Royce Gordon señala que la evidencia para concluir que Jesús tenía la intención de situarse en el mismo lugar de Dios es absolutamente convincente. Y aquí terminamos con el capítulo 7, la prueba de la identidad. ¿Estaba realmente convencido Jesús de que Él era el Hijo de Dios? Del libro El caso de Cristo de Lee Strobel.